Salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Este jueves es 17 de diciembre. Se cumple un nuevo aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Tal día como hoy, en mi condición de ciudadano, en mi condición de docente de historia, yo elevaría pues una plegaria para que a Bolívar le permitan descansar en paz y no siga ocurriendo en pleno siglo XXI lo que ocurría a finales del siglo XIX y durante buena parte del principio del siglo XX, que es que las dictaduras utilizaran el nombre de Bolívar para justificar sus desafueros, para sacar de contexto a esa figura histórica que fue un hombre de su tiempo, fue un hombre de su momento, fue un hombre genial sin duda como líder político y como genio militar, en las coordenadas históricas de su momento, de su tiempo. Sacarlo de allí, extraerlo de allí y ubicarlo en una suerte de Olimpo atemporal, bueno, sería nefasto, entre otras cosas para el mismo Bolívar, ¿no? Si tú sacas a Bolívar de su contexto, no podrías entender jamás cosas como la captura y entrega de Miranda a los españoles, o el fusilamiento de Manuel Piar, ni muchas otras cosas. Pero repito, Bolívar fue un extraordinario líder político y fue un genio militar, y sus actuaciones son entendibles y son, por cierto, grandiosas cuando se ubican en su contexto y en su tiempo. Sacarlo de allí, repito, es un viejo truco de las dictaduras para transformar su figura en objeto de una pseudo religión para justificar desafueros del presente con malas interpretaciones del pasado. Esa es nuestra palabra sobre este nuevo aniversario del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Hoy es el penúltimo programa del año 2020 y lo vamos a dedicar a hacer un repaso informativo de lo que fue este año tan peculiar, tan extraño, tan doloroso y también tan lleno de avances, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, yo los invito cordialmente a que revisen un artículo de Marino Alvarado sobre lo que han sido los avances en la lucha por los derechos humanos en el año 2020 en Venezuela. Vamos entonces a lo que fue el mes de enero desde el punto de vista informativo en nuestro país. El hecho más destacable fue el asalto al Palacio Federal Legislativo en una operación montada por el oficialismo en conjunto con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, concretamente de la Guardia Nacional Bolivariana, de los grupos irregulares mal llamados colectivos, los grupos paramilitares oficialistas mal llamados colectivos, y la presentación en sociedad de unos sujetos que, combinados con el oficialismo, intentaron, repito, asaltar la sede del Palacio Federal Legislativo y secuestrar
la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes que cada 5 de enero debe, por ley, por constitución, instalarse la Asamblea Nacional y elegir una nueva junta directiva. Bueno, eso es lo que iba a ocurrir. Se produjo en enero de este año este asalto, lo que fue la presentación en sociedad de ese grupo llamado antes la fracción CLAP y luego sencillamente los alacranes. Vamos a ver efectivamente los titulares. Nos dicen así del 5 de enero, durante la madrugada del 5 de enero, horas antes de la juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo de sesiones, funcionarios de la Policía Nacional y el SEBIN allanaron el Hotel Paseo Las Mercedes con motivo de la colocación de un supuesto artefacto explosivo en sus instalaciones. En el hotel se encontraban alojados varios diputados del Parlamento, por lo que fue denunciado esto como un acto de hostigamiento y amedrentamiento previo a la sesión. Desde tempranas horas de la mañana de este 5 de enero del 2020, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, FAES y Policía Nacional mantuvieron cerrados algunos accesos al Palacio Federal Legislativo. Los cuerpos de seguridad negaron el acceso a varios periodistas de medios nacionales e internacionales que no habían sido aprobados por el MINSI. Varios diputados de la coalición opositora fueron impedidos de ingresar a los predios del ente legislativo, mientras que otros fueron dejados entrar sin problemas. Juan Guaidó y un centenar de diputados opositores llegaron en caravana al palacio. Sucedió un forcejeo con los cuerpos de seguridad al no permitírsele la entrada a varios parlamentarios. Guaidó y otros fueron permitidos entrar y llegaron hasta la reja del palacio. El diputado José Brito anunció a los medios de comunicación una propuesta alternativa para la directiva de la Asamblea Nacional compuesta por Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente, José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente y Negal Morales como secretario general. Todos recordarán que estos fueron los señores que, repito, antes fueron señalados por investigaciones periodísticas del portal armando.info como integrantes de una curiosa comisión parlamentaria, un subgrupo de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que pasearon por media Europa intentando hacerle lobby a el proveedor, al contratista fundamental del CLAP y el gobierno de Maduro, el señor Alex Saab. Hoy, esto fue hace prácticamente un año, esto fue en enero del 2020, cuando estos fulanos diputados de la fracción CLAP se presentaron con rostro descubierto en medio de esta operación de asalto al Palacio Federal Legislativo, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ya hoy está mucho más claro el panorama. Ya Luis Parra, por ejemplo, no pretende ser presidente de la Asamblea Nacional. Es diputado proclamado de manera irregular en el contexto de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Todos sabemos en qué concluyó esta situación. A partir de entonces, la Asamblea Nacional, legalmente electa por los venezolanos el pasado 6 de diciembre del 2015, tuvo que sesionar siempre vía electrónica o extramuros. Esto ocurrió, repito, en enero, fue el hecho más destacado del enero 2020. En febrero del 2020 tenemos otra información importante. El 26 de febrero los diputados designan a las 10 personas que formarán el Comité de Postulaciones Electorales encargado de designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. 26 de febrero. ¿Okay? Óigase bien, del año 2020. Esta también es otra noticia importante que hay que analizar en retrospectiva. A pesar de toda esta situación compleja de tener dos juntas directivas sesionando de manera simultánea en el Parlamento Nacional, se pudo hacer un esfuerzo y funcionó el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional y se logró un acuerdo entre el oficialismo y la oposición
para designar a los integrantes de este comité de postulaciones. Bueno, desgraciadamente esto fue prácticamente abandonado, ¿no? Congelado. Esto pasó en febrero, pasaron largos meses, no se produjo ningún avance acá, en buena medida porque por un lado el PSUV sencillamente estaba como espectador, pero no promovía ningún avance, y por otro lado la mayoría opositora seguía debatiéndose, ¿no?, entre la estrategia electoral, ¿no?, y otras estrategias. Recuerden ustedes que eran los tiempos en los que el señor Juan Guaidó decía, bueno, que todo se vale, ¿no?, que todas las cartas están sobre la mesa y que debajo de la mesa también, y que se estaban preparando cosas. Después vimos algunas otras cosas que en efecto se están preparando, como los patéticos desembarcos en Chuao y en Macuto. Lo cierto es que por esas y otras razones, este evento importante que ocurrió el 26 de febrero del año 2020 no tuvo mayores desarrollos. La designación por parte de la Asamblea Nacional del Comité de Postulaciones Electorales para designar a los nuevos miembros del CNE no ocurrió así, no se avanzó en eso, y eso lo utilizó como pretexto el gobierno para designar vía TCJ a un Consejo Nacional Electoral cuyas ejecutorias lamentables ya conocemos. El mes de marzo, por supuesto, la noticia más importante del mes de marzo es el inicio de la pandemia. El 12 y 13 de marzo el gobierno admite al fin la aparición del COVID-19 en el país. Digo admite al fin porque ya antes se había levantado la voz de alerta de los médicos venezolanos sobre este peligro. Concretamente, un muy conocido, muy reconocido, muy respetado médico zuliano, el doctor Freddy Pachano, había hecho una advertencia importante en este sentido. Bueno, y el resultado fue que Freddy Pachano tuvo que prácticamente huir, ¿no?, a Colombia durante un tiempo importante para evadir la persecución y el castigo por parte de la dictadura. Sin embargo, bueno, la vida es la vida, la realidad es la realidad, y en efecto, a partir del 13 de marzo es un hecho la presencia, la admisión por parte del gobierno de la presencia del COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, otros elementos importantes ocurrieron en este mes de marzo del 2020. El 8 de marzo fueron detenidas 38 personas y funcionarios de PDVSA por presunto contrabando de combustible que era transportado por el buque Negra Hipólita. Entre esos funcionarios estaba nada más y nada menos que el señor Osvaldo José Vargas Peña, el presidente de la filial marítima PDV Marina. ¿Qué tal? Otro evento importante, otra noticia importante de este mes de marzo del 2020 fue la lamentable información sobre la pérdida del satélite Venesat 1. Medios de comunicación informan que el satélite Venesat 1 dejó de estar operativo luego de 12 años de funcionamiento. La causa principal se debe a un error en las maniobras ejecutadas desde tierra que hicieron que el satélite saliera de su órbita y quedara inutilizado. Este es uno de los dos cachivaches que el régimen de Chávez y Maduro colocaron en órbita. Una cosa absolutamente cuestionada en su momento. Los expertos venezolanos aclaraban que ya hay una red importante de satélites de media altura, de media órbita en torno al planeta, que lo más sencillo del mundo era contratar tiempo de satélite para lo que el país quisiera hacer, y que por una fracción de esa millonada que se gastó en poner a circular esos cachivaches en órbita, hoy los dos extraviados, hoy los dos perdidos, por una fracción de ese valor se hubiera podido instalar en nuestro país una extensa red de fibra óptica para conectar a todas las ciudades, para conectar a todas las escuelas, para conectar a todos los hospitales. Imagínense ustedes lo que estuviéramos viviendo hoy si se hubiera hecho eso, si se hubiera sido ese consejo de muchos expertos, entre ellos el ingeniero José María de Viana. Imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido, lo que estaríamos viviendo hoy en medio de esta situación de pandemia,
si tuviéramos a todos los hospitales del país en línea, pudiendo dar atención en tiempo real, vía Zoom, a los enfermos, a los pacientes, a quienes requirieran sus servicios, aplicando telemedicina. Imagínense ustedes lo que significaría hoy, ¿no? Estar viendo educación a distancia en las escuelas si tuviéramos a todas las escuelas conectadas a través de la red de fibra óptica y con el apoyo de los satélites contratados. Fuera otra la situación, ¿verdad? No, pero es que el gobierno quería gastar la millonada que gastó en unos cachivaches en órbita que al final se perdieron. Por eso es que es importante hacer este tipo de recuentos. Enero, febrero, marzo del 2020 desde el punto de vista informativo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos con el segundo trimestre del año 2020 en cuanto a las informaciones relevantes se refieren. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Estamos haciendo en este penúltimo programa de 2020 un recuento de las informaciones más importantes. Como diría Juan Bené, ¿ustedes recuerdan aquel programa de Juan Bené que decía qué pasó en la semana que pasó? Bueno, aquí estamos viendo qué pasó en el año que pasó. Llegamos hasta marzo. En el segmento anterior, vamos ahora con las noticias más destacadas de abril, mayo y junio. En el mes de abril tenemos que entre el 20 de marzo y el 13 de abril el valor del bolívar con respecto al dólar ha perdido casi un 45% de su valor, que se cotizaba en 72.028 bolívares, ahora se encuentra en 132.753 en el mercado paralelo. Eso nos parecía un escándalo y cuando se habla de mercado paralelo, todavía entonces el gobierno llamaba al dólar paralelo el dólar criminal y decían que la dolarización era perversa y que era un instrumento del capitalismo. Bueno, resulta que al paso de las semanas vimos a un Nicolás Maduro sonriente entrevistado por José Vicente Rangel diciendo que la dolarización era una válvula de escape que había encontrado el país, que menos mal que existía la dolarización. Bueno, eso fue solamente el principio. Llegamos a ver incluso ya en los últimos días de noviembre y diciembre cómo en varias ocasiones el dólar oficial, el dólar del Banco Central, es decir, el dólar de Maduro, estuvo por encima del dólar negro, del dólar paralelo. Es decir, ahora, en algunas ocasiones al menos, el dólar criminal es el dólar de Maduro. ¿Qué tal? En el mes de mayo ocurrieron dos cosas lamentables, muy lamentables. En primer lugar, el mismo 1 de mayo ocurrió un motín en el centro penitenciario de Los Llanos, en Guanare, Estado Portuguesa. Este motín dejó al menos 30 muertos. 30 muertos. Hay que decir que ni ha sido el único,
y que como todos los otros, de alguna forma esto ha quedado impune. Esto es lo que algunos llaman el socialismo penitenciario, el humanismo socialista penitenciario. Otra cosa ocurrió también preocupante el día 3 de mayo. Una presunta incursión de mercenarios vía marítima por Macuto, Estado Vargas. El anuncio lo dio a conocer el ministro del Interior, y en estos hechos murió el capitán Robert Colina. Esto fue lo que algunos llamaron la Operación Gedeón. Hubo muchísimo desconcierto al principio de esta situación. Podemos compartir con ustedes lo que fue la nota de La Patilla del día 4 de mayo. Confirma muerte del capitán Robert Colina, alias Pantera, en presunta incursión frustrada en La Guaira. El capitán Robert Colina, mejor conocido bajo el seudónimo de Pantera, fue confirmado como uno de los muertos en el enfrentamiento en Macuto, Estado Vargas, en una presunta incursión que se vio frustrada por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo al parte que han dado los voceros del chavismo, fueron 8 las personas asesinadas durante la operación. Se espera que en las próximas horas tenga información sobre el resto de los abatidos y detenidos, así como las identidades de los mismos. Esta fue la escueta nota de La Patilla sobre estos hechos. Lamentable, por supuesto, la muerte de venezolanos, lamentable, por supuesto, estos hechos de violencia, pero sobre todo yo quiero recordarles a todos ustedes lo que ustedes mismos pensaron, sintieron y vivieron durante estas horas del 3 y el 4 de mayo. Era increíble, para los venezolanos era increíble. Todos pensamos que esto era una olla, todos pensamos que esto era mentira, todos pensamos que esto era un montaje del gobierno. ¿A quién se le podía ocurrir una invasión por Macuto, chico? Es que, de verdad, todos pensamos que era ciertamente una ocurrencia nefasta de los laboratorios de desinformación del G2. Chico, y resulta que pasan las horas y se descubre que en efecto ocurrió la fulana incursión, que en efecto esto formaba parte de un dispositivo más amplio llamado Operación Gedeón, que en efecto se produjeron negociaciones previas entre representantes del gobierno interino y mercenarios para desarrollar operaciones de esta naturaleza. Los niveles de irresponsabilidad que esto implica, generaron un daño terrible a las credenciales democráticas de la oposición venezolana en el mundo. Después de esto, casi todo lo demás que se ha hecho ha sido control de daño. Recordemos, una de las informaciones también importantes de este 2020 fue que en enero del 2020, después del asalto al Palacio Federal Legislativo, después del intento de la conspiración con los alacranes, etcétera, etcétera, para copar la directiva y al final tener 2 directivas paralelas, después de todo eso se produce la gira mundial de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino. Esta gira mundial fue ciertamente relevante, fue ciertamente exitosa, fue ciertamente importante. Guaidó logró no solamente reunirse con algunos de los jefes de Estado más importantes del planeta, además pudo hablar en el Foro Económico de Davos, donde estaban las economías más importantes del mundo industrializado. Además, pudo estar presente en una sesión conjunta de las cámaras del Congreso norteamericano. O sea, fue una gira triunfal prácticamente la del señor Guaidó a principios de año. Todo eso fue a finales de enero.
resulta que a principios de mayo entonces tenemos este patuque, ¿no? Este sangriento show, una incursión, un desembarco en Macuto y otro en Chuao. ¿Qué les parece? Y después se escarba un poquito y se descubre que en efecto había negociaciones y hasta un contrato firmado con unos mercenarios para hacer esta grotesca situación. El gobierno interino dice, no, nosotros nos desvinculamos de eso de inmediato, pero por cierto tuvieron que prescindir de los servicios de 2 asesores que estaban involucrados en esta situación. Después dijeron, no, es que estábamos infiltrados. Bueno, si te infiltraron es porque tenías en curso una operación que era susceptible de ser infiltrada. Bueno, todo esto pasa, repito, en ese mes de mayo. Realmente todavía hay compatriotas, entre ellos Adolfo Baduel, capturado en Chuao en el contexto de esta situación terrible. Otra información importante en el mes de mayo. 19 de mayo, DirecTV en Venezuela cierra sus operaciones de manera total e inmediata debido a las sanciones del gobierno de Estados Unidos y por la transmisión obligatoria de Globovisión y PDVSA, canales sancionados, impuesta por la Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL. Las sanciones prohíben a empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con empresas relacionadas al gobierno de Nicolás Maduro, acción que les limita la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago de ese país. Ya todos sabemos lo que ocurrió. En efecto, la imposición por parte de CONATEL, el intento de obligar a DirecTV a incorporar en su parrilla a Juro, a PDVSA TV y a Globovisión, hizo que DirecTV se tuviera que ir del país. Esto fue un golpe muy duro, sobre todo a los sectores populares. DirecTV era un servicio, en primer lugar, extremadamente económico, extremadamente barato, y eso hizo posible que los barrios populares de Venezuela se distinguieran no solamente por sus paredes sin friso de ladrillo rojo, no solamente por sus techos de zinc, sino porque en cada ranchito había una antena satelital. No solamente era entretenimiento lo que llegaba por esa vía, también llegaba información relevante, como lo dijo el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega y director de la revista SIC. Es impresionante la cantidad de habitantes de los sectores populares, por ejemplo, que lograban informarse a través de la Deutsche Welle, de la televisión oficial alemana, en virtud de las restricciones a los canales nacionales. Bueno, durante mucho tiempo se estuvo sin DirecTV en medio de una situación que acentuó la penuria de la censura, hasta que se llegó a la supuesta solución de algo llamado Simple TV. En estos días que estamos viviendo, en 15, 16, 17 de diciembre, si usted se asoma a las redes sociales, va a haber una especie de manifestación electrónica, una inmensa manifestación de venezolanos en las redes quejándose porque resulta que Simple TV no resultó ser tan simple. Los niveles de confusión que hay a propósito de lo que es la adquisición de ese servicio y la constatación de lo que ha sido el salto en el costo de los mismos es realmente importante. Esta es una noticia también, repito, del mes de mayo de 2020. Finalmente, en el mes de junio tenemos la siguiente información. El 4 de junio, la Unión Europea rechaza la ratificación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, designación que consideran como ilegítima. Ya hemos dicho, este señor Luis Parra, que pretendió ser presidente de la Asamblea Nacional sin presentar nunca el acta de los votos que lo acreditaban como tal, este es el mismo señor que ahora fue proclamado candidato de manera irregular. No sacó los votos para ser electo por el sitio y de la manera como fue postulado, y de repente mágicamente aparece que estaba siendo postulado también por una lista
nacional o regional, no tengo el detalle. Y cuando le pregunta el periodista del diario Tal Cual, mira, vale, si tú estabas postulado por acá, ¿por qué no se le dijo eso a los electores? La respuesta de Luis Parra fue, yo no tengo que informarle nada a los electores. Parece que nadie le ha explicado que ser diputado no es otra cosa que ser representante del pueblo. Representante del pueblo, no sustituto del pueblo. Esto ocurrió, repito, en el mes de junio del año 2020. Estamos haciendo el resumen informativo de este difícil año que ha transcurrido en medio de emergencia humanitaria compleja, severa crisis política y una tremenda crisis sanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno estaremos viendo lo que ocurrió en el año que pasó en los meses de julio, agosto y septiembre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos haciendo en este penúltimo programa del año el resumen informativo del 2020. Por cierto, que este sea el penúltimo programa es simplemente un anuncio formal. Si pasa cualquier cosa, estaremos de nuevo al aire. Si pasa cualquier cosa como suele ocurrir en este país, estaremos de nuevo al aire, bien sea a través de la señal del YouTube de Radio Caracas Radio o a través de las redes sociales que subsistan. Pero, por supuesto, seguimos estando a la orden del trabajo informativo. Estaremos siempre 24, 31, 25, primero, pendientes del devenir informativo. Antes de continuar con el resumen del año, debo expresar mi curioso acuerdo. Por fin concuerdo yo en algo con el señor Diosdado Cabello. El señor Diosdado Cabello anoche dijo en su programa que criticaba, condenaba a aquellos sujetos que por haber llegado a diputados, a propósito de la reciente información sobre el tema de Luis Parra, aquellos sujetos que por haber llegado a diputados creen que llegaron al cielo y que tienen licencia para hacer lo que les dé la gana, para andar exhibiendo armas por allí. Se refería, sin mencionarlo, al episodio vergonzoso protagonizado por un supuesto diputado del partido chavista ORA, un evangélico chavista que arma en mano enfrentó a una señora de la tercera edad, comerciante en un centro comercial de Valencia, de Naguanagua, por una discusión a propósito de la adquisición de un teléfono celular. Por eso este sujeto, cuyo nombre no recogerá, por cierto, la historia, este sujeto, repito, esgrimió un arma de fuego y se comportó de manera grotesca y grosera. En relación a ese episodio, el señor Diosdado Cabello dijo anoche que, bueno, que eso no podía ser, que la mala conducta de uno la pagaban todos. Y sí, Diosdado, la pagan todos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de que ese sujeto sea grosero. Se trata de que ese sujeto actúa al amparo de un Estado
que le garantiza la impunidad. ¿Tú me entiendes? Por muchísimo menos, chicos, aquí hubo un diputado que era chavista, que se pasó a la oposición y que por una conversación, por una discusión en una empresa de estas de envíos de paquetes de correspondencia, por una discusión con una empleada, lo pusieron preso. Le allanaron la inmunidad parlamentaria, lo destituyeron. Repito, por una discusión en una empresa a propósito de un tema de un paquete que no aparecía. Resulta que como este señor es oficialista, el tipo llega y aparece y blande un arma, esgrime un arma de fuego, discutiendo con una señora de la tercera edad. ¿Y tú sabes lo que pasó? Bueno, revisa el Nacional de hoy, Diosdado, para que te des cuenta que tu gobierno, tu Fuerza Armada, tiró en ese centro comercial una fiscalización. En represalia, pues, por la actitud de los comerciantes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el número de diputados fue elevado a casi 300 de manera irregular, de manera ilegal e inconstitucional. Así que tenemos casi 300 sujetos recién vestidos y chapeando, ¿no? Entonces, muy pendientes de esto, y creo que la única respuesta que puede tener esto es la que se vio allá en Naguanagua. Esto se supo y esto generó este impacto que hasta Diosdado Cabello tuvo que condenar públicamente esto, porque los ciudadanos tuvieron la presencia de ánimo de, frente a la pistola del sujeto, esgrimir sus teléfonos celulares y grabar todo lo que estaba ocurriendo y subir a las redes todo lo que pasó. Bueno, hay que estar pendiente de eso, pues, sencillamente. Vamos entonces con la segunda parte de nuestro resumen del año. En julio del año 2020, el nuevo Consejo Nacional Electoral seleccionado por el TCJ anuncia las elecciones para elegir los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Estas elecciones fueron convocadas para el 6 de diciembre del 2020. Ya sabemos lo que ocurrió, ya escuchamos cómo en febrero la Asamblea Nacional había logrado integrar el comité de postulaciones. Ya vimos cómo ese comité de postulaciones fue colocado en el congelador porque al gobierno no le interesaba. El gobierno sabía, bueno, si esto funciona, funciona. Si no funciona, ahí tenemos el TCJ. La oposición estaba engatillada. ¿Engatillada por qué? Bueno, porque algunas fuerzas opositoras hegemónicas en ese momento y en el día de hoy también, estaban en otras jugadas, en otras operaciones, estaban con el cuento aquel falaz de que todas las cartas están sobre la mesa, arriba de la mesa y debajo también, hasta que en mayo se vieron, perdónenme la expresión, lo deficiente, lo chimbo de esas supuestas cartas cuando se conoció la tragicómica invasión por Macuto y por Chuao. Entonces, bueno, muy pendientes de eso, no activaron el comité de postulaciones, no se eligieron a los rectores en el espacio donde constitucionalmente tenía que elegirse, que es la Asamblea Nacional. El gobierno actuó, utilizó sus recursos para judicializar toda la situación y a través del TCJ designaron un Consejo Nacional Electoral presidido nada más y nada menos que por la misma ex integrante del TCJ, que tiene el supuesto mérito de haberle quitado la representación parlamentaria a todo un estado, al estado Amazonas. Sí, Indira Alfonso, actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue la persona que, como magistrada del TCJ, actuó como ponente en esa terrible sentencia. Otra información del mes de julio del año 2020, el 7 de julio es intervenido el Partido Voluntad Popular, integrado por Leopoldo López, Emilio Graterón y Roland Carreño, entre otros. Según el TCJ oficialista, será presidido por José Gregorio Noriega Figueroa, que en diciembre de 2019 fue expulsado de ese partido por su vinculación en la Operación Alacrán. Y estaría conformado además por el señor Guillermo Antonio Luces Osorio como secretario general y Lucila Ángela Pacheco Bravo como secretaria. En el mes de agosto, tenemos que el 6 de agosto renuncia al Consejo Nacional Electoral designado por el TCJ el dirigente político Rafael Simón Jiménez. En la larga trayectoria política de Rafael Simón Jiménez,
creo que se podría decir sin exagerar mucho que este fue su gesto más afortunado, ¿no? Renunciar a ese Consejo Nacional Electoral que ahora en diciembre vemos exactamente lo triste de su ejecutoria. Otras informaciones del mes de agosto, del mes de julio no es cierto, estamos aquí ya en agosto porque la renuncia de Rafael Simón se produce el 6 de agosto. Son los reportes que tenemos sobre la inflación. Según la Asamblea Nacional, la inflación en julio llegó al 55% y la acumulada del año en 843.44%. Las reservas de oro de Venezuela se redujeron a 98 toneladas, incluyendo 31 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra. Este dato es relevante. Este es un dato del 17 de agosto. Repito, las reservas de oro de Venezuela se redujeron a 98 toneladas, incluyendo 31 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra. Esta noticia es importante detenerse en ella por dos razones. La primera, ¿cómo es posible que estando en plena operación esa cosa terrible llamada el arco minero del Orinoco, las reservas de oro del país, en lugar de estar incrementándose, están bajando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, están ocurriendo dos cosas. Primero, que el colapso de la industria petrolera es total y por ello la dependencia de este estado ineficiente, corrupto y tragador de dólares es muy grande. Entonces tienen que buscar otra vía para dotarse de esos recursos y la vía es el arco minero del Orinoco. Oro, claro que hay. Oro, claro que se está extrayendo de manera absolutamente ilegal, inconstitucional, violentando todo el ordenamiento ambiental, violentando las normas más elementales hasta de sentido común, en medio de una situación terrible de violencia, con presencia de guerrilla, con presencia de pranes, todo lo que el país ya sabe, todo lo que el mundo ya sabe. Por eso es que designan a ese oro como oro de sangre. Pero es que ese oro sale de allí, pero no llega a las arcas del Banco Central. Ese es el segundo dato importante que se extrae de esta información. ¿Cómo sale? O sea, siempre ha habido en Venezuela el problema de que los garimpeiros, ¿no?, sacaban, ¿se acuerdan de los garimpeiros, ¿no?, de las personas que venían de otros países, de Guyana, de Brasil, a explotar oro ilegalmente en nuestro país? Y llamaban a las minas garimpo, de ahí lo de garimpeiro. ¿Se acuerdan eso? Bueno, siempre hubo aquí el problema que la minería ilegal extraía, sacaba de contrabando el oro venezolano, pero ahora es peor. Ahora no es el minero ilegal, ahora es el mismo Estado robándose a sí mismo. ¿Qué tal? Curioso, ¿no? Bueno, repito, a pesar de la eclosión de la explotación aurífera en el sur, las reservas de oro en el Banco Central tienden a bajar. La información del 17 de agosto nos dice que las reservas de oro de Venezuela se redujeron a 98 toneladas, incluyendo 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Este es otro tema. Las toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra están hoy prácticamente en el limbo. El gobierno interino, presidido por Guaidó, dice, si el gobierno de Inglaterra me reconoce a mí, el Banco de Inglaterra tiene que reconocer mi potestad sobre esos recursos. Solo que las instituciones inglesas son un poquito más complejas que las norteamericanas y dicen, ya va. El reconocimiento al gobierno interino de Guaidó es un hecho político. Desde el punto de vista institucional, aquí hay otras realidades. Por ejemplo, todo el tema consular se ve es con las autoridades diplomáticas del gobierno de Maduro. Entonces, estoy poniendo simplemente ese ejemplo. Por eso existe una realidad también, que es que el gobierno de Maduro funciona y tiene control del territorio. Así que hay que ver a quién en efecto corresponde la potestad sobre estos recursos, sobre estas 31 toneladas de oro. Eso está en disputa, eso está en discusión. Una propuesta del economista venezolano Francisco Rodríguez. Dice, bueno, en vez de pasar quién sabe qué cantidad de tiempo, ¿no?, disputándose
esos recursos y con el peligro siempre de que esos recursos terminen en manos de terceros, en manos del Estado inglés, del Banco de Inglaterra. En vez de eso, deberían ponerse de acuerdo el señor Guaidó y el señor Maduro, ¿no?, para darle a esos recursos una utilidad, un propósito. Y al hacerlo de acuerdo, entonces ya no haya ningún conflicto con el Banco de Inglaterra ni con el gobierno inglés. Proponía Francisco Rodríguez que el dinero, todo o parte de ese dinero que significan esas 31 toneladas de oro, sean utilizadas por el Estado venezolano para comprar millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y acordar un mecanismo con Naciones Unidas para que la distribución y aplicación de esa vacuna sea hecha de manera neutral, de manera eficiente, de manera profesional, no adscrita a los operativos propagandísticos ni del gobierno ni de la oposición. Bueno, esa propuesta se hizo y esa propuesta está vigente. Creo que tiene todo el sentido común del mundo porque, repito, sigue la disputa sobre esos recursos, no los puede usar Maduro, no los puede usar Guaidó. Venezuela necesita que se utilicen y ya la vacuna existe. Y ya los países están comprando la vacuna, ya se empezó a vacunar en el Reino Unido, ya se empezó a vacunar en Estados Unidos y ya se sabe que lo más probable es que los países del tercer mundo puedan tener acceso a la vacuna mucho después. Digo los del tercer mundo porque Venezuela está ahorita prácticamente en el cuarto mundo. Obra y gracia, pues, de la revolución chavo-madurista. En el mes de agosto tenemos, además de esta información, el detalle siguiente. El TCJ suspende la directiva del partido oficialista Tupamaro. Nombra una directiva ad hoc dirigida por Williams José Benavides Rondón. Este síntoma no fue ubicado a tiempo en lo que significa, lo grave que significa, lo importante que significa desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque este fue uno de los primeros síntomas de lo que fue la disolución del llamado Gran Polo Patriótico. El Polo Patriótico hoy no existe sino como ficción propagandística del PSUV. Pero el gobierno de Maduro tuvo que judicializar a Tupamaro, judicializar a Patria para Todos, tuvo que judicializar al partido de Lina Ron, imagínense ustedes, y tuvo que hostigar con los medios de represión, con los cuerpos de seguridad del Estado al Partido Comunista. Eso ocurrió. Es decir, ya formalmente hablando, el oficialismo está no solamente dividido, sino amargamente enfrentado. Intervinieron el partido Tupamaro y nombraron como dirigente de ese partido a un militante que jamás tuvo cargos directivos, pero era empleado de Maduro, era ministro del gobierno. En el mes de septiembre del año 2020 tenemos una información ciertamente importante. El 16 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas, a través del informe de la Comisión de Verificación de Hechos, un informe de 443 folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros del Interior, Néstor Reverol y Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió, repito, en el mes de septiembre. También es relevante, ese mismo día, el 16 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud suspende al gobierno venezolano el derecho al voto por encontrarse atrasado desde 2017 en el pago de sus cuotas anuales de contribución a ese organismo por un valor de $7.8 millones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Las noticias de octubre, noviembre y diciembre voy a tener que resumirlas de manera apretada por dos razones. Primero, porque el tiempo se nos acaba para el programa de hoy. Segundo, porque las noticias más importantes tienen que ver con, en el mes de noviembre, con la continuidad del litigio por el oro venezolano en el Banco de Inglaterra. De hecho, la juez que lleva el caso condenó al gobierno de Juan Guaidó a pagar una suma superior a los $500,000 si pretendía seguir con el litigio. El juicio sobre este tema, de acuerdo a las leyes de Inglaterra, deberá ser retomado en enero de 2021. Repito, está esa propuesta importante hecha por Francisco Rodríguez. No se sigan peleando por ese oro, pónganse de acuerdo para utilizar todo eso en la compra de la vacuna y hagan un acuerdo con Naciones Unidas para que la aplicación y distribución de la misma en el país sea un proceso impecable desde el punto de vista profesional y no parte del dispositivo propagandístico ni del gobierno ni de la oposición. En diciembre tenemos dos informaciones destacadas. La primera fue la realización de las elecciones del 6 de diciembre, una chapuza electoral, tal y como lo había anunciado Andrés Caleca. Tan chapuza es que no solamente se produce la mayor abstención o una de las abstenciones más grandes de la historia, sino que además, después del acto electoral, se producen extraños movimientos para producir adjudicaciones de cargos a personas que supuestamente no habían sido electas en realidad. Eso ocurrió en el caso de las elecciones del 6 de diciembre. En el caso de la consulta electoral, también hay una situación lamentable. Más allá de la disposición de los ciudadanos que en efecto participaron en esta consulta, tenemos el hecho de que el comité organizador de la misma primero dice que no tienen que verificar cifras, porque ese no es un acto electoral, así que ellos van a decir las cifras que les dé la gana. Dijeron una cifra abultada, expertos electorales muy serios como Eugenio Martínez cuestionaron esa cifra y pocos días después ese mismo comité organizador tuvo que reconocer que se habían equivocado y dieron una cifra mucho menor. Ciertamente es un caso insólito donde en el boletín número 2 aparecen menos votos que en el boletín número 1. Eso ocurrió entre el 6 y el 12 de enero. Sin embargo, la noticia más importante de los días que han transcurrido el mes de diciembre es la tragedia de Güiria. Es el naufragio que, por cierto, hasta este momento todavía no se sabe
cuál es la cantidad total real de las víctimas, ni las circunstancias terribles en que tal cosa se produjo. Hay informaciones muy graves según las cuales Trinidad habría incorporado más peso a la precaria nave, al precario peñero en que llegaron los venezolanos allá, y los devolvieron al mar sin tener el combustible necesario para llegar a puerto. Eso es prácticamente condenarlos a muerte, como en efecto ocurrió. Lo que sí se sabe es que el gobierno venezolano está desarrollando presiones para evitar que los periodistas y los defensores de derechos humanos informen sobre lo que está ocurriendo en Güiria. Finalmente, termino el programa de hoy confirmando una noticia importante. El presidente de Francia, Macron, da positivo por COVID-19. El presidente francés Emmanuel Macron ha dado positivo por COVID-19, según ha informado este jueves el Palacio del Elíseo en un comunicado oficial. Macron permanecerá aislado durante 7 días. Debo informar también que queridas personalidades venezolanas del mundo de la comunicación social, como Marianela Salazar y Valentina Quintero, han anunciado también que fueron positivas de COVID-19. A cuidarse todo el mundo, porque esta situación es muy compleja y apenas en enero empezaremos a ver los estragos. Mucho cuidado. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Ante los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750.